Hola hermanos, el día de hoy 30 de noviembre del 2022, se nos terminó el mes de noviembre, claro, evidente que sí, comenzaremos mañana el último mes del año, que es el mes de diciembre, y dentro del marco del tiempo del Adviento. Hoy no es día de Adviento, es una fiesta de un apóstol, porque hoy es día de San Andrés apóstol. ¿Por qué el 30? ¿Por qué el 30 de noviembre? Bueno, porque de ahí viene el hecho de que fue dedicada precisamente la iglesia de los santos apóstoles en Bizancio, en Constantinopla, un 30 de noviembre. Y como el patrono de los ortodoxos, el patrono de los ucranianos, hay que orar por Ucrania, San Andrés, el patrono de Rusia, el patrono de los ortodoxos en general, pues es él, entonces por eso. Es que se supone que él fue el que fundó ahí lo que hoy en día es Istambul, ¿no? Constantinopla, Bizancio. Pero eso, bueno, eso es muy discutible, ¿no? Porque ya les digo, porque hay alguna tradición que incluso cuenta que anduvo evangelizando toda la zona de Ucrania, Rumanía, y eso no tenemos ningún dato cierto. ¿Qué podemos saber de Andrés? Es el primer apóstol, es el primer discípulo, el primer llamado por el Señor Jesús, es hermano mayor de Pedro. Yo les digo, algunos siempre me han dicho, no era el menor, no era Pedro el mayor. No, Andrés es el mayor, y él va a llevar luego a Pedro donde Jesús. Por eso, a eso le interesa a los ortodoxos que quieren señalar que el Papa, Pedro, o sea, el sucesor de Pedro, no es más que Andrés. Y por eso lo interesante, no es una cosa de nada, no, pero no hay que discutir esas cositas. Pero bueno, ¿qué sabemos? Ya les digo, junto con Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, es el primero en seguir a Jesús, a la voz de Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Vámonos! Lo siguieron, ¿se acuerdan? Podría ser el evangelio del día de hoy, pero vamos a hacer el de Mateo, pero podría haber sido, ¿no? Lindo, y ahí se quedaron con él eran como las 4 de la tarde. Bueno, lo vemos en varias ocasiones en los evangelios. Lógico, siempre aparece Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. O sea, siempre es el segundo de la lista, en la lista de los apóstoles. Aparecerá en la multiplicación de los panes, porque va a ser él el que va a llevar a aquel jovencito donde Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, ahí se nos contará. Acuérdense que el relato de la multiplicación de los panes es el más repetido en todo el Nuevo Testamento. En fin, ya les digo, lindo, ahí nos lo encontramos, lógicamente está en el momento de la última cena, está en la resurrección del Señor y luego ya comienza la misión. Entonces ya les digo, algunos de los padres de la iglesia, algunos de los primeros historiadores lo colocan a él predicando en toda la zona alrededor del Mar Negro, ¿no? Luego, más adelante, hablará, y por eso les digo que esa es la tradición que habla de que estuvo ahí en esa zona de lo que hoy en día sería Constantinopla, y eso va a ser muy, muy posterior, ¿no? San Gregorio de Tours, por ejemplo, no va a hablar de eso, y ya es del siglo VI, ¿no? Se habla de que estuvo ahí en la zona de Grecia, también de que estuvo en las costas del Mar Negro, y bueno, y de ahí vendrá el tema de... Ahora, en los Hechos de Andrés, que es un libro apócrifo, se nos cuenta que Andrés había convertido a la esposa de Patras. Patras, estábamos en Egeas, y entonces de ahí viene el tema de que por eso, y fue martirizado en una cruz, amarrado solo que en una cruz en forma de X, por eso se le representa de esa forma. Pero bueno, ya les digo, hay algunos otros relatos que lo cuentan, la pasión de San Andrés también, que es del final del siglo IV, ahí también se nos habla de eso. Fíjense que siempre que aparece la cruz de esa forma, entonces se le conoce como la cruz de San Andrés. Y ya les digo, bueno, ahí el hecho de la celebración procede, como les digo, propiamente de esa catedral. En Grecia hay una catedral a San Andrés Apóstol, ahí en Patras, que se supone que es el lugar donde él fue martirizado. Bueno, igual. Vamos adelante, ya sabemos, miren, las reliquias que estaban en Roma, de hecho, que estaban ahí en la Basílica Vaticana, el Papa, pues, precisamente las compartió con los griegos. El Papa fue San Pablo VI el que las compartió con los griegos. Y entonces fueron llevadas allá, porque se las habían llevado después de la Cuarta Cruzada, se las habían robado y las habían traído al occidente. Y el Papa San Pablo VI en el 64, creo, después de que fue a visitar en Jerusalén al patriarca Atenágoras, ahí las devolvió. Por favor, o sea, eso es ser cristiano, no eso es ser hermanos. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Lógico, no son las lecturas que será en este caso el miércoles de la primera semana del Adviento. No, sino que son las lecturas propias. Entonces, carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación.
Por eso dice la Escritura, ninguno que cree en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio, ya lo dijo Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrá oído la predicación? ¡Claro que la han oído! Pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, evidentemente que aquí estamos en el ritmo y en el tiempo de lo que ya les señalo. O sea, estamos hablando de la misión apostólica, de la misión de, en este caso, de Andrés, ¿no? Como apóstol, que él cumple, él lleva la predicación, él anuncia al Señor. Y lo da a conocer a todos, pues a todos aquellos que quieran escucharlo, que quieran saber de él. Esto es importante, ¿no? Esto es parte del asunto. ¿Cómo van a creer si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay quien lo predique? ¿Y cómo va a haber quien predique si no es enviado? El apóstol es el enviado por parte de Dios. Entonces, de ahí viene este tema. O sea, el apóstol tiene esa misión. Andrés fue elegido y su misión era precisamente esa, el ser enviado a anunciar al Señor Jesús. Y es lindo este texto, si lo ven ustedes, 3 elementos, rapidito, ¿no? Primero, hay que creer con el corazón y proclamar con la boca. Este proclamar no es el tema de la repetición vacía de textos, de la repetición de conceptos, sino que es la búsqueda de la voluntad del Señor. De eso se trata, ¿no? Es vivir en la voluntad del Señor, pero por eso hay que escucharlo. Y de ahí vendrá esto, nadie quedará defraudado, porque no hay diferencia entre judío y no judío. Por eso les digo, es importantísimo esto, ¿no? No hay diferencia entre judío y no judío. Ahí tenemos que centrarnos. O sea, la misión de los apóstoles es crear una sola comunidad. Y tercero, insistir en el tema del apóstol como un enviado que predica para que la gente llegue a la fe. ¿No han oído? No, sí lo han oído, lo que pasa es que nos hacemos los sordos. Ahí está el gran problema. El Evangelio, ya les decía, podíamos haber leído el capítulo 1 de Juan, la vocación de Andrés como tal, pero ahora leemos la vocación leída por Mateo, explicada por Mateo, que es la de Jesús caminando a la orilla del lago. Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo. ¿Por dónde le entramos? Bueno, lo primerito que tenemos que decir, claro, es entender que aquí estamos frente a un relato que no es, como les diría, no es que es mágico, no es que el Señor Jesús pasó e inmediatamente lo dejaron todo, no, ya lo conocían. Se dejaron enamorar por Él y empezaron a seguirlo. Eso es lo que tiene que estar detrás, aquí no nos engañemos. Pero Jesús pasa. Es decir, no se quedó esperando allá, vengan a buscarme. No, Él pasa, Él va al encuentro, Él llama, es Él el que toma la iniciativa, es Él el que busca a personas concretas, no se tira las redes así nomás, hay que lanzar las redes, necesitamos muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchos matrimonios santos, bueno, pero hay que lanzar la red concreta, no así al golpe, no, hay que lanzar la red. Y luego, fíjense, el llamado es para involucrarlos en una pesca, en una realidad completamente distinta que significa pescadores de hombres. Es que capturar gente, no se trata de eso. Se trata de llevar al conocimiento de Dios a todos aquellos que todavía no le conocen. ¿Qué es lo que debería de ocurrir? Lo que dice el texto. Inmediatamente lo dejaron todo. Dejaron las redes, dejaron a su padre Zebedeo en la barca. Vámonos. Es decir, cuando empiezo a planear para mañana sin falta, o mejor para el día del juicio final por la tarde, eso no funciona. La decisión debemos tomarla con firmeza,
seguir al Maestro, ya. Si Él nos está llamando, si Él nos ha elegido, si Él nos ha visto a los ojos, sigámoslo, sin miedo. Les invito a hacer oración. Todo comenzó con un encuentro fortuito, un día cualquiera, a eso de las 4 de la tarde, una hora sin programaciones. Tú pasaste cerca y alguien les dijo quién eras. Ellos te siguieron sin decir nada, e intrigado les preguntaste, ¿qué buscan? Y te respondieron al estilo gallego, ¿dónde vives, rabí? Tú seguiste el diálogo diciéndoles, vengan y lo verán. Y en un solo día se enamoraron de ti. Así comenzó a tejerse el tapiz de tus sueños, y el de ellos, y el nuestro, y el de otros que no sabemos. Los primeros hilos fueron 2 amigos y vecinos que compartían inquietudes y maestro, Andrés y Juan Zebedeo. Después el hermano de uno de ellos, Simón Pedro, y a continuación Felipe, uno vecino de todos, conocido e inquieto, que se lo contó a su amigo de siempre, Natanael, que era recto y bueno y un poco escéptico, al cual tú ya le habías echado el ojo viéndolo ocioso. Así, con muchos hilos finos y gruesos y de colores muy diversos, hasta llegar a nosotros. Y gracias a este tejer en red y gratis, tu nombre y buena noticia resuenan todavía en nuestro mundo de historia, como algo que merece la pena y da alegría. Y nosotros vamos aprendiendo a ser discípulos tuyos en esta tierra, día a día, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Andrés Apóstol, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos y felicidades a todos los Andreses.